AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530, Nicolás Márcico enciende el aire con toda la información. Un buen comienzo en AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
Y bien, nos metemos con los títulos principales en el comienzo de este nuevo lunes, de esta nueva semana, con equipo completo. Silvio Soler en la puesta en aire de operación técnica, Gary Castro ahí en producción y coordinación del otro lado del vidrio, Juan Pablo Fierro también en producción, Leandro Deza está ahí en los controles del streaming y también Vicente Castro en las redes sociales. Así que empezamos a repasar la información. Decíamos que, por supuesto, claro, el título principal en todas las tapas de los diarios tiene que ver con el cierre de listas y también tiene que ver con lo que dejó la elección en términos regionales en Bolivia. Así que esa información es ambas cosas son las centrales por estas horas. Y después lo económico, ¿no? Que también hoy tiene un desafío nuevo. Muchos están hablando de corralito, corralón, de cómo con la guita de los usuarios, los bancos privados, públicos de nuestro país, en este comienzo de semana van a jugar también con lo que tienen de recursos, ¿no? Por supuesto de sus clientes, y a partir de cómo todo eso también va a condicionar no solo el esquema cambiario, sino también el movimiento de la guita. Tienen que renovar más de 5 billones de pesos de deuda, Toto Caputo, que todavía no logró invocar. Así que bueno, con esos títulos principales arrancamos esta semana. Gus, vos hablabas recién de Bolivia. ¿Querés empezar por ahí y después nos metemos en el cierre de listas? No, bueno, primero una cosa, se habló mucho de que en Bolivia no había democracia. Veo que siempre que gobierna un partido, un movimiento de izquierda o progresista en la región, se acusa a ese país, a ese gobierno, de no ser una democracia. Bueno, hubo elecciones, perdió la izquierda, el MAS, fundado por Evo Morales, dejará el poder luego de 20 años, con un desgaste y una sangría interna lamentable, tristísimo, un proceso que no tendría que haber terminado como terminó, o por lo menos esta etapa, y se verán en los próximos meses, años, cómo evoluciona el querido país. Vecino, ¿no? Me parece que el foco... ¿Cómo involuciona? Vos hablabas recién de la mirada del norte, ¿no? Sobre los temas de la región, sobre los temas del país, y me parece que los títulos principales tanto de Clarín como de La Nación revelan, ¿no? Gran parte de esa mirada y de eso que está tensionando fuerte en Latinoamérica por estos días, por estos momentos, o por este proceso histórico, si se quiere. La izquierda deja el poder en Bolivia y 2 candidatos de derecha van al balotaje, es el título principal de Clarín. Tras 20 años, el oficialismo MAS quedó relegado en la elección en medio de una dura crisis económica. Y después, el de La Nación, me parece que es un título de esos que haría al presidente de la Nación, Javier Milei, hacer sonidos extraños, como dice Federico Sturzenegger, o a destiempo, ¿no? No me diga eso hasta ahora. Esta vez muy temprano, y eso que usé palabras, viste, bastante cuidadosas. Muy bien, Nico. Pero Bolivia puso fin a 20 años de socialismo, el centrista Paz sorprendió y habrá balotaje. Lo que es seguro es que los 2 candidatos, y ahí lo estamos viendo en el streaming para los que están conectados por esa vía ya desde temprano, se parecen menos, ¿no? a los ciudadanos y a los hermanos vecinos del país plurinacional. Son más parecidos a otra estéticamente, ¿no? En la forma de vestir, de peinarse, etcétera, a otras latitudes. Sí, leía, ahora no me puedo acordar quién dijo acá estas últimas horas el desastre que se hizo en el país, en Argentina, en los últimos 20 años, ¿no? Ignorando el proceso macrista del 2000, a partir del 2015. No tuvieron nada que ver. No, bueno, pero quiero remarcar, se hicieron muchísimas cosas. En Bolivia se hicieron muchísimas cosas. Hay que recordar de dónde arrancó la reparación verdaderamente histórica en Bolivia, con Evo Morales, todo lo que se logró, todo lo que se avanzó, todo lo que se desarrolló, y cómo van a minimizarlo ahora en el proceso, en la narrativa y en la acción los gobiernos de derecha. Y no es que uno tenga la bola de cristal, pero creo que van a perder muchos derechos, lamentablemente, bolivianas y bolivianas en los próximos años. Y eso de los 20 años que marcás me parece que es parte de la clave, Gus, porque tiene que ver con resignificar cómo fueron para la región también, ¿no? Estos últimos 20 años, digo, falta que lo hagan
no sé, bueno, en Chile fue distinto quizás los tiempos, pero digo, faltaría que lo hagan, no sé, en Brasil. En Chile fue distinto porque nunca pudieron salir de la matriz impuesta por Pinochet, ¿no? Y ese laboratorio del neoliberalismo que fundó en la región, en Latinoamérica, Pinochet, ¿no? Con los Chicago Boys y demás. En Brasil hubo una experiencia también, la de Bolsonaro, que rompió todo, digo, por gran parte, y que Lula hoy está reemparchando y sacando el otro día una imagen muy emotiva de el presidente Lula da Silva llorando cuando se anunciaba la salida de la pobreza de una cantidad enorme de la población que había vuelto a retroceder en términos de ingresos y de vida, ¿no? Y sobre todo Gus emocionándose pensando en su propia salida de la pobreza y del hambre en un momento, ¿no? Digo, o sea, acordándose de su propio origen. Y el proceso boliviano lamentablemente terminó con una interna feroz entre Arce, el proceso de izquierda boliviano, ¿no? Entre Arce y Evo, pero recuerdo, tuve la oportunidad de estar en Bolivia en el 2008, creo, poco tiempo después de uno de los tantos intentos golpistas contra Evo Morales, y el desarrollo que estaba logrando en la sociedad ese gobierno era verdaderamente impactante, digo, porque no, la película hay que verla completa desde donde comienza, no en el momento en que uno quiere apretar play, y lo que hizo Evo Morales, Álvaro García Linera también, ¿no? Fue maravilloso. Digo, se verá cómo sigue. Bueno, y es una tragedia como terminó. Y con esos procesos que estamos hablando de cómo impactan en la región, de también lo que está significando en Argentina, vamos a escuchar al embajador argentino en Brasil, en un ratito, porque dejó claro Wenceslao Bunge Sarabia en España, perdón, dejó unas declaraciones en las últimas horas, porque claro, ayer conmemoramos y también tuvimos el feriado el último viernes del paso a la inmortalidad de José de San Martín, ¿no? Digo, está bien que digamos el nombre completo para sobre todo por si alguno se quedó confundido después de escuchar al presidente el año pasado, seguir ratificándolo. Bueno, 175 años de ese paso a la inmortalidad del hombre que es por supuesto para nosotros, o para muchos por lo menos, el padre de la patria y también uno de los libertadores fundamentales de esta región, de esta parte del mundo. Anoche vi Cenizas Quedan, el programa de Cintia y Roberto en Eva TV. Brillante, hice lo mismo, Gus. El cruce de los Andes y el arma secreta que llevó San Martín. Ahí te das cuenta la dimensión histórica, estratégica, política, militar de lo que fue San Martín, ¿no? ¿Sabés que lo escuchaba otro día el sociólogo Nahuel Sosa también, que es amigo, que seguramente en estos días lo llamemos para charlar con él sobre lo que fue el cierre de listas, pero también sobre estas reflexiones históricas, y lo vi en un video que compartió en redes sociales donde él decía un proceso, una parte fundamental de lo que significó esa etapa libertadora de San Martín, y que tiene que ver con la pata de los sectores populares, el rol de los sectores populares para lo que fue esa etapa libertadora de América Latina, y también de lo que hoy conocemos como la República Argentina, y también para el cruce de los Andes, porque hubo de todo, hubo capitanes negros, los negros que quedaron invisibilizados en nuestro país, y que digo, es parte de nuestra historia. Pasa que hubo una matanza muy efectiva que hizo que esa parte quede invisibilizada en términos raciales, mucho más que en Uruguay, mucho más que en Brasil también. Después hubo gauchos, hubo pueblos originarios, el trabajo de San Martín, la planificación de lo que fue el cruce de los Andes, ¿no? Hubo pueblos originarios, y también gauchos, todos con miradas libertarias, ¿no? Y me parece que, y el otro día esto lo vinculo también con algo que escuché decir el sábado en el Pulqui a Sergio Rodríguez, ahí integrante de ese equipo, que dijo, bueno, aparte de recuperar la palabra libertad, ¿no? Que hoy está bastante
vapuleada en estos tiempos, por ahí también tengamos que seguir hablando o retomar la palabra de liberación, ¿no? Y que me parece que también es el juego de los conceptos. Yo creo que hay que hacer las dos cosas, hablar de liberación y también recuperar la palabra libertad, en homenaje a San Martín, pero también hablar de la continuidad y del trabajo constante que necesita la liberación, me parece que, y más en estas latitudes, es fundamental. Entonces, vinculé un poco reflexión estos días, el ¿no? Concepto de emancipación también, fue algo que pensé anoche muy tarde, viendo los resultados de Bolivia, ¿no? Digo, cómo la emancipación cuesta tanto. Y vamos a escuchar entonces ahora sí, tenemos ahí al embajador argentino en España, que... Una pieza histórica. No, una pieza histórica, en línea casi te diría con Macri, ¿no? Y la angustia de los reyes. Exactamente, es como... No, esto es... un nuevo capítulo contemporáneo. Un nuevo capítulo. Sí. Después hablan del concepto de cipallismo, ¿no? Bueno... Sí, que yo no sé hasta dónde son cosas que piensan, hasta dónde son cosas ensayadas o hasta dónde son cosas que piensan ensayadas, ¿no? Digo, para también ocupar un poco la escena por donde virtual. Por donde venga. Por donde venga es mal, a ver, escuchalo. Este domingo 17 se cumplen 175 años del paso de la inmortalidad de don general don José de San Martín. Evocamos no solo la gesta libertadora de América, sino también los lazos entrañables que lo unen con Cádiz y con España. San Martín, en el hecho de su muerte, dijo: seamos libres y lo demás no importa. Nuevamente, gracias por su presencia. Viva Argentina, viva San Martín, viva Cádiz, viva España, viva el rey, viva la libertad. Bueno, va subiendo y te van, no siga, termina en San Martín. Pero aparte una mezcla de conceptos, de confusiones, tremenda, pero bueno, hay que ver si están un apasionado además. Sí, no, muy pum para arriba. Vi una foto hace unas semanas que se sacó con el equipo con la selección argentina de básquet, y viste cuando decís que la cara de los jugadores, yo la veía y era como, bueno, ¿qué estarán pensando, ¿no? Como viste cuando ves un personaje que decís, no entiendo si está conectado con lo que está pasando, con dónde queda Argentina, ¿no? Un detalle, digamos, Wenceslao Bunge Sarabia es el hijo de Wenceslao Bunge. Usted es muy chico, pero era de mano derecha. Pero el nombre lo tengo. Sí, el representante público, no sé qué cargo tenía dentro de las empresas de Alfredo Chabrán. Después del asesinato de José Luis Cabezas, 25 de enero de 1997, cuando todo el foco se puso, ya venía de antes, ¿no? Con las denuncias de Domingo Cavallo, en la propia interna del menemismo y demás, Wenceslao Bunge tuvo un rol muy mediático, muy activo, porque era el que ponía y el que hablaba cuando Alfredo Chabrán estaba siendo... Primero era sospechoso, después imputado, después acusado, después. Una suerte de vocero, y aparte un Bunge, ¿no? Un apellido muy vinculado al poder económico también de nuestro país. Buenos días, María Quintero, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo ¿Estamos bien? Muy bien. Bien, vamos a meternos de lleno con el cierre de listas. Ya arrancamos. Quiero que escuchemos, para darle pie a la primera entrevista de esta mañana y de comienzo de semana, a unas declaraciones que dejó anoche Sergio Palazzo sobre la lista de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. Sergio Palazzo, que también tuvo un poquito de injerencia en lo que dejó el armado de la lista de Fuerza Patria en Santa Fe, que ahora en un rato vamos a profundizar también, pero escuchalo y ya vamos con la primera entrevista. Es una lista muy buena, creo que contiene a todos los sectores, se logró una unidad que muchos apostaban a que no se lograra ni se consolidara, y creo que es una lista muy competitiva en un solo trayecto, porque a veces pretenden dividir como que una elección solamente es el 7 de septiembre y otra, yo creo que es un solo viaje con una parada intermedia que es el 7 de septiembre y que finaliza el 26 de octubre con la elección nacional, y creo que va a ser un resultado muy bueno para nosotros. Yo lo que le diría a todo aquel que esté enojado con este gobierno, todo aquel que se sienta agredido con este gobierno, que vaya a votar el día 7 y que vaya a votar el día 26.
¿Por qué razón? No solamente para demostrar su enojo, sino para cambiar las políticas de crueldad de este gobierno. El 7 y el 26, son las dos fechas de compromiso en términos electorales, y vamos a hablar ahora con quien quedó segunda en la lista de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. Jimena López está en línea, ella es actual presidenta del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, con un laburo importante en ese puerto hace ya varios años, y es parte de la dupla que encabeza junto con Jorge Tayana. ¿Cómo estás, Jimena? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. Hola, buenos días, Nicolás, ¿cómo andan? Bien, Jimena, gracias por el tiempo. Bueno, te preguntamos, a ver, primera reflexión de cómo quedó confeccionada la lista y de la representación de todos los espacios que allí quedaron. ¿Cuál es el primer análisis después de eso? En eso coincido con Palazzo, yo tuve la suerte de laburar con él. Coincido en que lo que tratamos de definir es, en principio, la unidad por encima de cualquier apetencia individual. Y desde ese lugar estamos representados todos los sectores. O sea, pensá que yo vengo del Frente Renovador y sumado soy la mujer del interior de la provincia de Buenos Aires. Y esto de tener en claro que nuestra campaña fuerte para lo nacional empieza después de seguir peleando los votos para la provincia, ¿no? Nosotros primero tenemos una parada el 7 de septiembre y después seguimos hasta el 26. Y eso lo tenemos en claro, por suerte, todos los sectores. Jimena, buenos días. María Quinteros te saluda. ¿Cómo estás? Hola María, ¿cómo estás? Bien. Mira, uno de los grandes problemas que se viene afrontando en las elecciones a nivel nacional es la deserción para ir a votar, ¿no? La poca gente que está yendo. ¿Cuál crees que es el desafío de esta campaña? Si realmente es eso y si ese es el gran desafío, ¿cómo se hace para volver a convencer a la gente de que en primer término vaya a votar, tanto en el primer tramo como en el segundo? Yo creo que el gran desafío es que la gente vaya a votar convencida. Claro. O sea, yo vengo del peronismo, yo digo lo mismo porque no es algo menor, del peronismo del interior de la provincia. Uh-huh. Es diferente en nuestra cultura en un montón de cosas. En principio que la gente crea en nuestro proyecto, crea en ponerle freno a Milei, crea en que tanto el Congreso de la provincia, o sea, las legislaturas de provinciales y nacionales son importantes para llevar, si se quiere, la voz de, sobre todo a nivel nacional, obviamente la voz de la disidencia, de la oposición, y a nivel provincial para acompañarlo a Axel en las herramientas que necesita para la gobernabilidad de la provincia. Entonces me parece que hay que hablar específicamente de lo que vamos a hacer, de cómo lo vamos a hacer y de la realidad que está atravesando nuestra ciudadanía. Hablar de lo concreto, de lo real, de lo que se vive. Jimena, te pregunto, recién mencionabas algo que para mí es la clave de esta elección, que es cómo se genera expectativa en el electorado, cómo se genera entusiasmo en la militancia. ¿Vos cómo crees que se va a hacer desde Fuerza Patria o qué sabés que como estrategia se va a hacer para que eso suceda? Yo creo que cada espacio de los que conformamos Fuerza Patria tiene que trabajar primero con su propia militancia, que es el interior, uh-huh, y después trabajar, o sea, con sus propios compañeros y compañeras, obviamente traccionando, sobre todo en el mundo de lo digital, que se da una gran disputa en términos políticos hoy en día. O sea, el campo de lo digital hoy puede marcar que la balanza vaya para un lado o vaya para el otro. No hay que subestimar lo que pasa en el mundo redes. A mí me parece que ahí hay que tener una muy fuerte presencia, sobre todo para llegar a los más jóvenes, que es un voto que en las últimas elecciones por ahí estuvo bastante dividido. Me parece que es fuerte el espacio que se da, el campo que se da de disputa en lo digital. Y después trabajar mucho, obviamente, sobre... Nosotros somos espacios que tenemos nuestras diferencias, si se quiere, no obviamente en lo grueso, pero sí con diferentes matices, y ahí creo que cada uno tiene que trabajar específicamente sobre el votante que lo sigue. Claramente no va a ser lo mismo por ahí el votante que lo sigue a la cámpora que el votante que me puede llegar a seguir a mí, que tiene más que ver con el Frente Renovador o con la cuestión del medio, de la moderación. O sea, y me parece que ahí está la fortaleza de la suma nuestra en pos de la unidad. O sea, no vamos a decir todos lo mismo, porque no
no estamos apuntando al mismo votante. A mí me parece que hacer un discurso homogeneizado nos saca mucha potencia. Buenos días, Jimena. Gustavo Cirelli te saluda. Hola, Gustavo, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cuál es la principal o las principales demandas que crees que tiene el pueblo bonaerense de cara a las próximas elecciones, que vos veas en tu territorio? En mi territorio, yo te hablo de lo que sé que tiene que ver con mi territorio y con lo que se llama Interland, que es la parte de influencia del puerto. Sí, sí. En principio, resolución de vida cotidiana, quienes son asalariados, un sueldo que está por debajo de los 30 días del mes, o sea, un sueldo que queda corto, un encarecimiento brutal de los servicios desde la quita de subsidios de nación, el tema de la discapacidad. Pensemos que en la Argentina 1 de cada 8 familias tiene a alguien con una discapacidad severa. O sea, en provincia de Buenos Aires, y ni te cuento si esa discapacidad cruza con pobreza, cruza con familia con una única jefatura a cargo de una mujer. O sea, hay demandas puntuales de vida concreta. O sea, esto de, no, porque la medicación oncológica tarda 6 meses. Sí, una cosa es decirlo, como lo puedo decir yo, y otra cosa es quien lo vive. Sí, Jimena, perdón, Dale, estamos pisando. Recién hablabas de las juventudes, ¿no? De cómo disputar esa franja etaria. ¿Cuál pensás que es la fortaleza de esta lista que se presentó para disputar eso? ¿Y cuáles te parece que son los primeros ejes para salir a conquistar a esas juventudes? A mí en principio me parece que hay que hablarle como hablan los pibes. O sea, hay que dejar de tener todo ese discurso tan lírico que a veces tenemos nosotros. Es muy lírico. Y los pibes hablan de otra cosa, ¿viste? Cuando nosotros vemos las estadísticas de la cantidad de votantes de Milei, está bien que son pibes, no son pibas. Ojo, sí, también hay una diferencia de género que hay que tener en cuenta. Y sí me parece que hay que hablarles de economía, que hay que hablarles de tecnología, y hablarle en un lenguaje ya no violento. Yo no estoy diciendo que copiemos el discurso, Estoy diciendo que tomemos los conceptos que utiliza la juventud. Sí. O sea, desde dónde habla, qué modismos usa, sin hacer el ridículo, claramente. Y nuestra fortaleza está en que tenemos que volver a recuperar esa juventud que tiene que volver a creer. Porque acá lo que se le ofrece es un modelo meritocrático donde claramente la gran mayoría no llega, y sin embargo lo compró. ¿Sí? Porque, a ver, los pibes de los Rappi votaron a Milei, Sí, tal cual. Me parece que ahí tenemos que retrabajar. Yo insisto en una pedagogía de la amorosidad contra una pedagogía de la crueldad. Tal cual, que una pedagogía de la crueldad que se da particularmente en las redes sociales, no es parte del modelo de redes y plataformas, es esa pedagogía de la crueldad, disputar las redes y las plataformas desde otro lugar, ¿no? También. Y disputar desde adelante, no desde atrás, porque el problema fue que el mundo digital nos lo coparon en alguna punta porque lo subestimamos. Claro. Y hoy la vida posta de los pibes pasa por ahí. Entonces, no venir atrás, o sea, negando la agenda de Milei. Poner un mensaje primero, un mensaje propio, nuestro, estructurado discursivamente por nosotros, saber dónde va a impactar, a quiénes, de qué manera. Hoy los algoritmos se estudian, no hay que subestimar esa profesionalización que tiene el gobierno a nivel nacional, porque todos dicen, no, pero no es tan así, no, sí, eso está pensado, digitado, armado, es una estrategia, una forma de llegada, no es al voleo lo que están haciendo en redes. Tal cual, no, hay especialistas, escuchame, hasta hace muy poco tuvieron una oficina directamente de la Casa Rosada, dedicada a eso, ¿no? Con gente que no figura ni como funcionario ni nada por el estilo. Jimena, de las mujeres fue un call center, exacto, si se quiere, de hater. Tal cual, tal cual. No, y aparte pensaba con eso que también por ahí no tiene tanto que ver con las palabras o con los modismos también, sino con el hablar con cierto grado de autenticidad, ¿no? Jimena, me parece con más hablar como en concreto y en criollo de lo que realmente puede estar pasando, porque también cuando vos hablás o ves las encuestas mismo, claro, la preocupación de los sub-30 es cómo van a hacer para irse a vivir solos o para bancar un alquiler. Entonces digo, por más que al margen de cómo se habla, al margen de la discursiva virtual, digo, la preocupación sigue siendo la básica, que es la que tiene cualquiera que se quiere independizar económicamente.
la vida cotidiana, según edades, según género, pero la vida cotidiana. A mí me parece que hay algo que tiene que ver con con decir cuestiones más concretas, bajarnos un poco a veces de esa cosa como tan sofisticada conceptualización, claro. Y de cómo, viste, yo le digo lírico porque es lo que en general le decimos entre compañeros y compañeras, pero sí. De hablarle de lo concreto, de lo mismo que yo le hablaría a mis vecinos. A mis vecinos, viste, yo no sé si les importa tanto algunas cosas de la macro, lo que les importa es la que viven, la que sienten. Tal cual. Sí. ¿Invitas a escuchar una ópera o invitas a escuchar una chacarera en un fogón? ¿No? Sería como se me ocurren como imágenes posibles, ¿no? Para expresarlo. Jimena, contame por último, hablando de lo económico y del cotidiano, ¿cómo estás viendo el movimiento del puerto de Quequén, ¿no? Uno de los puertos fundamentales de la provincia de Buenos Aires, y ahí tenés una visual de lo que pasa en términos económicos. ¿Cuánto sale, cuánto entra, qué se exporta, qué se importa? Si algún rubro está planchado. Yo particularmente lo que presido y gerencio, porque tengo las dos funciones, es un puerto granelero, lo cual lo vuelve medio la excepción a la regla, porque es uno de los negocios que más rentabilidad ha generado, porque tiene que ver con los granos, con el agro. Solamente granos es el puerto de Quequén. Mirá, no tenía claro eso. Ahí está. Sí, es el segundo puerto más importante de granos de la provincia de Buenos Aires, el tercero a nivel país. Entonces, la realidad de lo que yo veo claramente no es la realidad. Nosotros exportamos un producto que está primarizado, que es simplemente grano, sin ningún tipo de industrialización, y obviamente los principales compradores son China, parte de América Latina, África, que tiene que ver con el alimento también forrajero. Lo que sí te puedo decir es que este año seguramente al agro le va a ir muy bien. Bien, o sea que están liquidando, digo, a pesar de que de los reclamos del ministro de Economía, a pesar de lo que se dice también en términos de análisis, igual liquidan. Vos ves que los granos se liquidan. Se liquidan, y aparte hubo una combinación, o sea, nosotros no dejamos de ser el puerto más profundo, y hubo una combinación entre lo que pasó en Bahía Blanca, viste que están los negacionistas del cambio climático. Bueno, lo que pasó en Bahía Blanca, este fenómeno climático fue tan complejo que arrasó las vías férreas, también hizo que parte de la carga fuera derivada a Quequén, parte de la carga de Rosario, que tiene que ver con la bajante del río, que también se explica por los ciclos del cambio climático, hacen que nuestro puerto en particular maneje volúmenes por encima del promedio histórico en estos momentos. Bien. Jimena, te agradecemos mucho este contacto, te mandamos un abrazo grande, felicitaciones por el puesto y la candidatura nuevamente para volver a la Cámara de Diputados. Gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por llamarme y darme aire, un placer, muchas gracias. Abrazo grande. Estaba Jimena López, candidata en segundo lugar en la lista de Fuerza Patria de la provincia de Buenos Aires, es de Necochea, de la quinta sección electoral del Frente Renovador, y bueno, será quien encabece junto con Jorge Tayana la lista de Fuerza Patria en términos bonaerenses. Después, por supuesto, iremos escuchando y entrevistando a lo largo de los días a los distintos candidatos. Y cuando hablemos con Ricardo Alfonsín, también lo voy a felicitar por su candidatura, que presentó finalmente candidatura en el día de ayer. Bueno, ¿te gustaría hablar con Ricardo Alfonsín, Cirelli? Siempre, no tengo ningún problema. ¿No? Para ver cómo lo está, qué siente que representa su candidatura. Vamos a la tanda y ya seguimos con más. En un rato volvemos y analizamos el cierre de listas y vamos repasando todos los nombres. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda.
Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio, liberación o dependencia, federalismo o feudo porteño, democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Felicitas Bonavita está en AM530. Abrimos con el señor Gabriel Catupodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, a quien tenemos en línea. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal, Felicitas? ¿Cómo estás? Muy bien. Hay que caminar y ver, no hay nadie en ningún comercio, en ningún local, no hay nadie. No hay nadie. En la provincia de Buenos Aires, salvo el día que está lo de la cuenta DNI, que ahí sí se explota. Sí, sí, ahí se nota la cuenta cola DNI, y se arma. Vos andás caminando, ves 30, 40 personas en es porque hay cuenta DNI. Salvo eso, que es una vez, un fin de semana, así, ¿no? Después, una malaria absoluta. Durísimo. Y no hay manera ya de que lo puedan dibujar. A las 12, Bonavita 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Lo mejor es tener un buen comienzo. Hola.
20 minutos para las 8 de la mañana. El 99% de las cosas que estamos diciendo fuera del aire son irreproducibles al aire, así que vamos a contar lo que podamos. Estamos analizando la película de Marcela. Sí, todo el aire me dice acá Gary Castro. Pero lo que sí es seguro es que con alcohol etílico es lo que tomemos la piña. Vamos a necesitar para los próximos 2 meses. Volvió a suceder. Sí, volvió a suceder. Le dije, poné lamento boliviano de los enanitos. Un tema que se me vino a la cabeza porque estamos hablando de Bolivia y que se vino un lamento. Y él te puso otra versión. Y él tiene la original, claro, de alcohol etílico, banda a la que no recordaba, digamos. Pero Silvio Soler es así. Esto es como cuando vos pedís, quiero en las listas del espacio con el que comulgo cosas que me representen. Y bueno, después viene lo que toca, lo que toca y la suerte es loca. ¿No? Lo que representa a todos los sectores, lo cual está bastante exactamente, bien. Es una lista conformada por absolutamente todos los sectores y está bien. De una lista de unidad. De unidad. ¿De qué lista estamos hablando? Porque hay un montón de listas. De Fuerza Patria, Patria. Sí, que de hecho creo que las otras también son listas de unidades y también representan algunos sectores, no todos, pero... Pero a favor de la lista de Fuerza Patria, creo que es la que más espacios hizo comulgar de todos los espacios políticos, porque la derecha la tuvo más fácil, Libertad Avanza y PRO se pusieron de acuerdo. Karina desde arriba de un puente a Macri y ahí terminó todo, y el resto, bueno, nada, fue armando lo suyo. La diferencia está es que Fuerza Patria representa al 90% de la población, que es la clase media y las clases populares. Ajá. Y la de la Libertad Avanza y el PRO representan al porcentaje concentrado de la clase pudiente y de la República Argentina. Entonces les es más fácil ponerse de acuerdo. Tienen 2 o 3 ejes en los cuales comulgar y ya está. Eso es verdad. Es interesante para analizar ciertas cuestiones que pasaron en la lista del oficialismo. Sí. Sí. ¿No? ¿Cuál de todas? No, bueno, Gerardo Milman se quedó afuera. Exactamente. Digo, hay que seguir ese proceso. A partir de diciembre no tendrá fueros. Fernando Iglesias se quedó colgado del pincel. Está buscando ahora. Parece que le guinda una embajada. Una embajada en Italia. Sí. Quizá para dar los discursos como Wenceslaus Monjes Arabia. ¿Sabrá hablar en italiano? Habrá que ver. Sí, creo que sí. Creo que estudió alguna vez. Pero más allá de que... Tiene ese dato, mira. Estoy diciendo, y si no, aprenderá. No, porque de Michetti también pensamos que hablaba. Tendrá tiempo libre. Recordar la frase del Gordo Dan, tenemos que copar todas las listas, no entró ninguno de ellos. Habrá que ver qué sucede. Si es que Milei le pagó a Fantino con la candidatura de su socio, ¿cómo se llama? Neura, el tal Tronco. Tronco, sí. Figliuolo. Sí, 11º quedó, puesto 11. Puesto 11 en la provincia de Buenos Aires, como para ver cómo repartieron. Y después 2 ejes, a Milman lo dejan afuera con el argumento de que su mujer, su esposa, va como candidata en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que se llama Florencia Retamoso, ¿no? Y ya lo había escuchado a Pareja, el gran armador de ellos en la provincia de Buenos Aires, de los libertarios, diciendo que van a priorizar que no haya familiares. Esto lo hace el gobierno de Karina y Javier Milei, ¿no? Que dicen que no tiene que haber familiares en las listas. Es paradójico, pero es cierto que lo cumple. Y por otro lado, Patricia Bullrich, que si bien va como candidata a senadora, no quedó muy conforme, no habría quedado muy conforme, y Karina le hizo sentir el rigor de vos venís bien para el 2027, te sacamos de la cancha ahora, te mandamos al Senado, lo mismo que a Petri. Guarda con cómo puede pegar la vuelta esa, pues si llega a sacar más del 45% de los votos en la ciudad de Buenos Aires, la lista de Patricia Bullrich, por ahí más que sacártela de encima, le estás dando un espaldarazo para que vaya como candidata y te marque la cancha en la jefatura de gobierno porteña en el 2027. Ya sabemos lo que hace Bullrich cuando los votos la acompañan un poquito nada más, eso hay que reconocérselo, ¿no? Pero ayer hubo algo que no quiero que se nos vaya antes de meternos con lo que dejó la elección en Bolivia,
que fue una actividad muy importante de taxistas, de diferentes cooperativas, organizaciones. Fuerza Taxi es una nueva organización que surgió y que la mencionábamos hace algunas semanas, y quiero que escuchemos a uno de sus dirigentes, que es Pablo Villarruel, que nos mandó un audio. Lo vamos a escuchar porque nos contó un poco cómo surgió la idea de la actividad de ayer, y mientras tanto también vamos a ver videos e imágenes que dejó ese momento donde fueron a San José 1111 en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, en un momento Cristina salió aprovechando esa caravana de taxis, que básicamente lo que nos contaban es que fueron a agradecer lo que significó, lo que significaron los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner para ese sector, para ese rubro, y también para decir, como me contaban ayer, que no todos los tacheros son gorilas, lo dicen ellos, estoy citando textual. Escucha. La idea de esta actividad surgió a partir de la constitución de un nuevo frente que integramos cooperativas, organizaciones, armados, paradas de diferentes lugares. Siempre estamos hablando del taxi, y lo que pretendíamos realizar, cosa que llevamos a cabo, fue dos cosas al mismo tiempo. Lo primero fue reivindicar los años de mandato de Cristina, que fueron los mejores años para la actividad en el taxi. Dos datos concretos te doy al respecto. Cambiábamos nuestras unidades de trabajo, los automóviles, en promedio cada 2 años y medio, 3, o sea, cada 2 años y medio, 3, teníamos autos 0 kilómetros. Hoy no podemos. Lo máximo que podemos aspirar es a pedirle a la legislatura que estire con prórrogas a los autos que ya están viejos y desgastados, un año más. Y lo otro que tiene igual o mayor importancia, pedir la libertad de Cristina, porque es inocente, libertad que lógicamente le corresponde, porque necesariamente fue condenada de manera incorrecta, digamos. Bueno, ahí escuchábamos a Pablo Villarruel, uno de los dirigentes de Fuerza Taxi, que ayer hicieron la caravana en la puerta de San José 1111. Completamos la información sobre la conformación de la lista de Fuerza Patria con Mari Quintero, y después ya nos vamos a Bolivia. Sí, a mí me parece interesante destacar un poco lo que decíamos antes, que en la lista de unidad hay una gran parte, está la conformación con mujeres. De hecho, con Jimena, que recién acabamos de hablar, también tiene una fuerte militancia dentro de lo que es el feminismo en el Frente Renovador. Dayana, con la representación, que me parece que es como la representación de la unidad y el acuerdo de todos los sectores. Y después, dentro de lo que es la lista, tenés por ejemplo, sindicatos y una rama del sindicalismo que es potente, entre los cuales se tenés a Siley, Moyano y Palazzo, que reeligen, y se le suma nada más y nada menos que Hugo Moyano, hijo, que también es un acuerdo fuerte con un sector con el que se venía, ¿no? Con algo de asperezas, y hoy está dentro de esta lista. Y me parece importante en términos de por qué destaco también la presencia sindical. Justamente la semana pasada los trabajadores de Intercargo se juntaron con los diputados sindicalistas y con Oscar Martínez, que es el presidente del bloque, para pedirles que saquen a la empresa estatal Intercargo del paquete de ley bases, y pedirles un proyecto de ley para hacer eso, y un proyecto de ley que logre que la empresa se quede como empresa estatal, porque es una empresa que tiene superávit. Llevaron un estudio muy potente y muy bien hecho sobre esto, que la empresa es un superávit y tiene superávit, y que debiera seguir bajo el Estado. Así que me parece que ahí, teniendo en cuenta la conflictividad que hay con los trabajadores, el nivel de represión que hay con los sindicatos, esta conformación de la lista con tantos sindicalistas que renuevan o que se suman, me parece un dato central para poder enfrentar esto que hablábamos hace un rato con Jimena, que es cuál es la respuesta que se le da al pueblo argentino respecto a la realidad que está viviendo. Bueno, me parece que ahí hay un lindo eje para laburar. Esta empresa que decía recién Mari, Intercargo, es ni más ni menos que la que se ocupa de hacer todo el laburo de rampa,
durante el macrismo también la quisieron atacar, ese tema lo seguí junto también con lo que quisieron hacer como desguace de Aerolíneas Argentinas, o casualidad otra empresa que también empezó a dejar superávit en los últimos años con gestiones nacionales y populares, pero el proyecto de mejor dicho, la empresa Intercargo, esa empresa es la que se ocupa de que la calidad, tu equipaje, suba, baje seguro. Y la que te da seguridad en el viaje, porque es mientras el avión está en rampa, mientras sale y mientras despega y mientras vuelve. Carga, descarga, chequea, carga nafta. Es una empresa vital y tiene superávit y siempre fue estatal. La intención de la ley Bases es privatizarla, obviamente porque tiene superávit, porque si no, no le convendría a nadie. Si no le convendría, ¿quién la va a comprar, no? Bien, vamos a meternos ahora sí con las elecciones en Bolivia, porque está en línea Fernando López Aríñez, que es licenciado en Ciencias Políticas y politólogo también, para analizar lo que dejó la elección del país vecino. ¿Cómo estás, Fernando? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buen día, mucho gusto, saludos ahí para el equipo y para los oyentes. Bien, Fernando, muchas gracias por el tiempo. Fernando, contanos las primeras conclusiones después de lo que fue este resultado, que bueno, deja 2 candidatos, ¿no?, para el balotaje del próximo 19 de octubre, y 2 candidatos que representan ni más ni menos que a la derecha boliviana. Sí, nos encontramos con una elección sorpresa por quien obtuvo la victoria. Otra vez las encuestas se equivocaron en Bolivia. Y después, como también cuestión negativa, la salida de la izquierda de este debate electoral. Como tú decías, se debate entre 2 opciones, una más tradicional que corresponde a Jorge Tuto Quiroga, que ya fue presidente de Bolivia, y por el otro Rodrigo Paz Zamora, un político que representa una renovación, también dentro de cierta fila de centro derecha, pero acompañado por una figura que es el capitán Lara, un policía que fue destituido de la policía por denunciar corrupción y que se ha convertido en un fenómeno social, y que obviamente arrastró muchos votos populares y que posicionaron a Rodrigo Paz ahora como candidato y como favorito de cara a la segunda vuelta. Fernando, contame un poco más el detalle de por qué, de cuál venía siendo la opinión pública, digo, cuando salen los medios a hacer entrevistas en la calle, a preguntar por el proceso electoral. ¿Qué está diciendo la ciudadanía? ¿Qué venías recogiendo vos de testimonios? ¿Qué venías escuchando? ¿Qué escuchás también con tu entorno quizás más íntimo aparte del profesional? Ayer había mucha incertidumbre en Bolivia respecto a cómo iba a decantar la persona. En Bolivia siempre se acostumbra a tener una presencia mayoritaria en los comicios, siempre muy representativa, pero no se tenían claro quiénes podían ser las figuras que iban a posicionarse o a disputar esta primera elección. Y al final la gente decantó por esta fórmula de Rodrigo Paz, un poco también para dar como una especie de voto castigo también, y creo que hubo un voto castigo para el oficialismo. El gobierno de Luis Arce no fue un gobierno bueno si uno se pone a ver los datos. Creo que eso también generó un daño muy fuerte a lo que fue el MAS y PSP, sumado también a una disputa dentro del oficialismo entre el presidente Luis Arce, entre el expresidente Evo Morales, que terminó dañando las intenciones y que terminó por el lado Evo llamando un voto nulo, que algo que también hay que destacar, que ese voto nulo terminó termina entre tercero, y muy cerca del segundo. Entonces hablamos un 19%, ¿no? Es el voto nulo. Correcto. Bueno, buenos días, María Quinteros te saluda. ¿Cómo estás, María? ¿Ese 19% es histórico en Bolivia? Sí, siempre en cada elección el voto nulo rondaba el 3 al 4%. En esa ocasión estaría llegando cerca del 20%, por lo cual obviamente fue apalancado por la campaña que hizo Evo y los seguidores de Evo, llamando al voto nulo y obviamente descreyendo de este proceso electoral. Pero eso también tiene su efecto negativo, porque ahora dentro de lo que es la composición de la Asamblea Legislativa no hay ningún actor de izquierda. La Cámara de Senadores va a estar dividida entre distintas facciones de derecha, y la Cámara de Diputados en mayor medida también va a estar compuesta por la derecha,
por lo cual también van a tener una capacidad de realizar reformas importantes si es que ellos lo consideran, y también si el tiempo lo acompaña, porque también hay, como decía anteriormente, hay un cansancio y hay un agotamiento que derivó en este voto castigo, porque si vemos la composición del voto de Rodrigo Paz Zamora, por ejemplo, que sí fue un voto mucho más heterogéneo que homogéneo, vemos un voto de extracto popular que, por ejemplo, en la ciudad del Alto, una de las ciudades más dinámicas pero más populares en Bolivia, decantó por este candidato. Fernando, buenos días. Gustavo Cirilli, te hago dos preguntas. Se renueva todo el Parlamento, ¿no?, en las elecciones. Sí, en el caso de Bolivia se renueva toda la Cámara de Senadores y toda la Cámara de Diputados. Claro, y por otro lado, ¿qué porcentaje de gente fue a votar? ¿Ese dato lo tenés? Sí, eso está cerca de superando el 85%. Siempre la participación en Bolivia es muy alta. Sí. Es muy alta, sí. Perfecto. Más de 8 millones de personas, ¿no, Fernando? Sí, son cerca de 7 millones de personas las que votan en Bolivia. Perfecto. Dando el voto en Bolivia y en el extranjero. Fernando, ¿crees que esta elección de los votos de los candidatos vinculados a la derecha de manera tan clara, ¿no? Porque digo, lo que sabés seguro es que va a ser alguien de esa expertise política el que va a gobernar Bolivia a partir del próximo noviembre. ¿Crees que tiene que ver con que se está buscando un cambio radical, con que hay insatisfacción con lo que hoy se estaba ofreciendo o está ofreciendo el actual gobierno? ¿A qué crees que corresponde? Corresponde a una insatisfacción con la situación actual que hay en Bolivia. En Bolivia hay una cuestión de crisis económica, falta de carburantes, escasez en tema de dólares, que va generando mucha incertidumbre en la economía boliviana. Yo creo que hay un voto muy anclado en la coyuntura que determina este enojo, y también la no respuesta que tuvo el gobierno del presidente Arce, y también un poco también de castigo a la interna tan visceral que tuvo el oficialismo en Bolivia, y una interna que no se dirimió dentro de los canales del partido, sino que fue muy mediática. Mira. Y obviamente un poco fue distanciando al oficialismo de la realidad de las personas. Entonces yo creo que hay un voto de castigo. Ahora, yo sí tengo certeza de que la gente no quiere cambiar todo. Yo creo que ahí también hay un deseo de la derecha de pensar que los 20 años del MAS y PSP fueron una pesadilla y que se puede obviamente omitirlos. Yo creo que eso no, hay cambios profundos que se dan en la sociedad, y que también explica por qué se decantaron en Rodrigo Paz Zamora y no en Jorge Tuto Quiroga o Samuel Doria Medina o Manfred Rodríguez Villa, candidatos desde siempre, sino que hay un voto de la gente que dice a ver cuál puede hacer menos daño, pero que también represente un poco de cambio a esta situación que se está viviendo. Y ahí también, anteriormente lo señalaba, pero también estuvo Andrónico Rodríguez, que es el presidente del Senado, que también fue dentro de unos candidatos del oficialismo, pero que en esta ocasión él no pudo representar a ese voto popular, y también muy diezmado por la pelea entre Arce y Evo, y que muchos de los cercanos a ellos también se dedicaron un poco a boicotear esta candidatura. Fernando, te agradecemos mucho de tiempo con la Radio de las Madres, te mandamos un abrazo grande y te vamos a llamar a medida que se acerque el proceso también electoral de cara al balotaje. Abrazo, ¿eh? Muchas gracias por la invitación, un saludo. Que tengas buen día. Buenos días. Ahí está Fernando López Ariñez, que es politólogo y también licenciado en ciencias políticas, analista, eso quería decir, de la actualidad boliviana también y de su política. Cierre de este nuevo buen comienzo, rompimos el hielo de este lunes, nos queda mucho para hablar de las listas, de lo que dejó también todo el territorio nacional, en los distintos distritos, pero bueno, hubo acuerdo en todos lados. Eso es importante, y incluso el lugar más difícil que venía siendo Santa Fe también tuvo acuerdo ayer a últimas horas de la noche. No, Tatito, nada más que no lo dijimos. Hay 127 bancas en juego, en diputados específicamente. Fuerza Patria, Unión por la Patria, todo lo que será el peronismo tenía 98. Renueva 46, de las cuales 15 son por la provincia de Buenos Aires. O sea, es potente, por eso es tan potente esa elección. Digo, para la audiencia, para tener claro qué es lo que se juega en estas elecciones. Exacto. Y por qué es importante ir a votar también, ¿no?
¿no? Porque es importante ir y votar, porque es la composición del Congreso que en la actualidad es el que está dándole la pelea a Javier Milei. Aparte, si va bien en las elecciones, entra hasta el número 15, como decía Mari, que es Nicolás Trota, y ahí se completa la representación de todos los espacios, así que hay que... Con quien hablaremos en los próximos días. No, me estaba mirando un informe del CEPA, como siempre muy claro, lo de Hernán Letcher. En 18 meses, de noviembre del 23 a mayo, se perdieron 223.537 trabajos registrados. Y empleadores, digamos, o fábricas, 15.564. Digo, como para tener en cuenta cuando este gobierno habla de Narnia, ¿no? Digo, sí. ¿Y cuál es la disputa también, no? Y la administración pública, 98.653, un desastre. Pero bueno, hay que seguir. Argentina 2025, nos reencontramos mañana, cubriendo toda la actualidad y también este proceso en campaña, ya de cara al 7 de septiembre primero y después al 26 de octubre. Ritmo, color y primavera, por más que va a ser con lluvia. Cuídense mucho, tarde-noche arranca la lluvia, mañana viene temporal, va a llover en un día todo lo que tendría que llover en todo agosto. ¿Y en el piso temporal? A cuidarse, viene temporal mañana porque no viene Quintero. El miércoles que viene Quintero seguramente temporal se va. Uy, Dios, ¿cómo arrancamos? Hasta mañana, chao. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad.